Gracias, mi hermano. Amén. Gracias. Gracias. Mis hermanos, buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Amén. Por favor, coloquémonos de pie para orar, hermanos, para dar inicio al sermón de esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz. Señor, ayúdanos a escucharla, y no solamente a escucharla, Señor, sino también ser hacedores de su palabra. Le pedimos que su palabra, Señor, mora en nosotros y nos ayude, Señor, a hacer los cambios necesarios. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? Mi hermano, recuerdo una ilustración de hace mucho tiempo, que alguna vez también la comenté aquí en el púlpito, y son de dos granjeros. Estos granjeros estaban en dos localidades diferentes, en un territorio, pero era tiempo de sequía. No tenían agua en sus granjas, necesitaban sembrar para poder tener alimento y para poder vender. Resulta que los dos granjeros decidieron orar al mismo tiempo. Oraron y salieron a preparar el terreno. Salieron a preparar su finca, a cortar el monte, a mover las piedras, a mover la tierra, y así hicieron día tras día. Resulta que uno de los granjeros siguió orando, pero esta vez este granjero decidió quedarse en su casa, mientras que el otro granjero siguió orando, pero este granjero decidió continuar preparando el terreno. Este granjero movía las piedras, botaba las piedras grandes, las malezas, quemaba el monte. Y este granjero continuó haciendo su trabajo, continuó orando y también continuó preparando el terreno. Y la pregunta que les quiero hacer, hermanos, esta mañana es, ¿a quién cree ustedes que el Señor les mandó la lluvia? ¿A cuál de los dos granjeros? ¿Al que continuó orando y trabajando o al que solamente oró y se quedó en su casa? El que preparó el terreno, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo. Y le digo esto porque cuántas veces nosotros no oramos y decimos, Señor, necesito, Señor, ayúdeme. Y vamos a poner un ejemplo muy fácil, por ejemplo, un trabajo. Señor, necesito un trabajo, necesito un empleo. Muy bien, pero has salido a dar currículum. Has salido y has preguntado por ahí en los locales, un ejemplo. Y muchas veces también se me acerca y dice, pastor, ore por mi examen, por ejemplo. Muy bien, yo oro por tu examen que vas a presentar dentro de una semana, pero dime algo, ¿te has preparado? ¿Has estudiado para tu examen? Ahí está la diferencia, ¿no? De los granjeros aplicado a nuestras vidas. Y también decimos, Señor, ayúdeme a que todo me salga bien en mi trabajo. Pero ven acá, estás cumpliendo con tu rol de cristiano en tu trabajo. Estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo quiera que el Señor te bendiga si no estás haciendo conforme a lo que dice la palabra, no? Y también decimos, Señor, provéame, Señor, necesito, Señor, quiero esto. Y es donde yo te digo, ¿estás siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Estás saliendo y estás preparando tu vida, tu corazón, para recibir la palabra de Dios? Es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer. Y déjenme decirle, hermanos, que Dios quiere, escúcheme bien, que Dios quiere que su pueblo se prepare para recibir la respuesta a las oraciones que nosotros hemos hecho. Así como ese granjero que se preparó todos los días, salió, preparó su terreno, así Dios quiere que nosotros hagamos para recibir las respuestas a las oraciones que hemos estado haciendo. Dios, hermanos, está listo, siempre está listo para bendecirnos. Y no lo tome por la parte económica, la parte de la prosperidad, no. Dios siempre está listo para bendecirnos, pero muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir esa bendición. No hemos orado, no hemos buscado de Dios, no hemos leído la palabra y no hemos hecho las cosas bien, como el Señor nos manda hacer.
Y por eso es que digo que muchas veces no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Dice la palabra en Isaías, quiero primero leerle estos versículos para luego pasar al flyer de la prédica. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, 1 hasta el 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Asoladas. Primero, hermanos, quiero comentarles el contexto de este pasaje de la Biblia. Esta palabra, hermano, era para Israel en un momento crítico que estaba viviendo Israel. Israel estaba siendo asolada, estaba, en pocas palabras, destruida de una manera, y estaba en el exilio en Babilonia. Habían pasado 70 años de que este pueblo estaba ya cautivo allá en Babilonia. Un pueblo que se había estancado, un pueblo que había dejado de crecer, un pueblo que había dejado de dar fruto. Se había quedado así como estaba. Y Dios prácticamente le estaba diciendo, por mucho tiempo fuiste estéril, por 70 años fuiste estéril, pero te voy a bendecir y vas a tener que hacer algo que no has hecho por estos 70 años, y es ensancharte, es crecer, porque te voy a dar hijos. Le estaba dando la metáfora de una mujer estéril, que en pocas palabras, así Israel estaba por 70 años. Y le estaba diciendo, ya llegó el momento de que te ensanches, ya llegó el momento de que salgas del cautiverio. Hermanos, y muchas veces nosotros estamos en un cautiverio, ya sea la mentira, ya sea el enojo, ya sea desobediencia. ¿Cuál es tu cautiverio? Porque el Señor nos dice, es momento de ensanchar. Y es lo que vamos a ver ahora, hermano. En el contexto histórico y en el contexto literario de este pasaje, este mensaje era para Israel, hermano. Pero, hermano, eso no quiere decir que ese pasaje tenga aplicación a nuestras vidas. Eso no quiere decir que ese pasaje tenga una aplicación para cada uno de nosotros, de una forma individual y también de una forma general como iglesia. Quiero primero hablarles de lo que es la parte cultural de una tienda. El Señor nombra una tienda para decirle a Israel que tenía que esforzarse, que tenía que crecer, porque estaba siendo estéril por mucho tiempo. Y vean cómo eran las tiendas de aquella época. Eran telas con cuerdas que eran sostenidas por estacas. Y el Señor estaba diciendo que tenían que extenderse. Ahora, la familia hacía estas telas con pelos de animales, con cuero, aproximadamente de 1 metro de ancho y de largo. Y cuando la familia crecía en número o recibían visitas, ellos tenían que hacer un gran esfuerzo en ensanchar su tienda. Tenían que colocar paños de telas alrededor y extender los postes de su casa, y al mismo tiempo también tenían que reforzar sus cuerdas con unas cuerdas más largas y más gruesas para que pudiera soportar el peso de esa tienda. Ellos no podían recibir visitas grandes y tener una gran familia en una tienda tan pequeña. Y el Señor le está diciendo al pueblo que se ensanchara y que tenían que hacer de la misma manera que hacían con sus tiendas, tenían que hacerlo esta vez, pero con sus vidas. Tenían que salir de ese cautiverio. Y cuando vemos la primera palabra que el Señor nos dice en Isaías, es ensancha. La primera palabra es ensancha, en el versículo 2. Dice la palabra, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasas, alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas. La primera orden es ensancha. Hermanos, y básicamente esto quiere decir aumentar, agrandar espacio. Pero hermanos, déjenme decirle que para que nosotros podamos ensanchar nuestras vidas, tenemos que primero, hermanos, hacer un gran esfuerzo.
Y ese gran esfuerzo, hermano, empieza rompiendo los límites que no nos permiten crecer. Y estos límites, hermanos, pueden ser, por ejemplo, las tradiciones culturales, la rutina. Estos límites también pueden ser en nuestra mente, nuestro corazón. Por ejemplo, ¿será que soy el idóneo para este ministerio? ¿Será que puedo yo ser capaz de hacer esto? ¿Será que yo puedo hacerlo bien sin que se rían de mí? ¿Será que me van a hacer daño? ¿Será que yo puedo? ¿Será que el nervio me deja? ¿Será que me van a volver a traicionar? Y empezamos nosotros mismos a tener esos límites que no nos permiten crecer en nuestras vidas. Y hermanos, somos nosotros mismos que nos creamos esos límites en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que romper esos límites de nuestra mente para poder nosotros crecer. Y también para poder crecer y ensanchar nuestra tienda, tenemos que dejar de decir frases como estas. Es que siempre se ha hecho así. Es que yo nunca lo he intentado. Es que mira, yo lo conozco de esta manera. Hermanos, esas son palabras, esas son cosas que hacen que se limite nuestra vida y que se limite también la iglesia. Y eso no hace, hermanos, que nosotros podamos ensancharnos. Hermanos, como les dije, el Señor quiere que su iglesia crezca, pero también tenemos que hacerlo, hermanos, de dos maneras y ya lo vamos a ver. Ensanchar, hermanos, es romper esos límites que no nos dejan crecer, que no nos dejan continuar, tanto en lo personal como en la iglesia. Y ensanchar, hermanos, es prepararnos. Déjeme decirle, prepararnos para hacer aquello que no hemos hecho por mucho tiempo. Y eso solamente lo sabe usted. Y tal vez, hermanos, usted aplique este mensaje de la palabra de Dios a su casa. Y es válido. Tal vez lo apliques a tu carro. Y es válido. Tal vez lo apliques a tu negocio. Y es válido, porque también quieres ensanchar tu negocio, que tu negocio crezca. Tal vez quieres hacer nuevas estrategias, nuevas cosas para tener más ventas, más ganancias. Y es válido. Y tal vez lo apliques a tus estudios. Quieras ensanchar tus estudios. Y hermanos, eso está muy bien. Pero déjenme decirle, hermanos, que esa no es la esencia de la palabra de Dios. Este mensaje, hermano, no es para eso. Este mensaje es para nuestra vida espiritual, para que nosotros ensanchemos nuestra vida espiritual, para que nos ayude a ver qué es lo que estamos haciendo y para que también nos ayude a ver qué es lo que tenemos que hacer para el Señor y por el Señor. Para ensanchar, hermano, nuestro territorio, no podemos ver la tienda de nuestro hermano. No podemos ver la tienda de nuestro hermano que está cerca, que está al lado, que está atrás o que está adelante. Para ensanchar nuestra tienda, tenemos que ver nuestra propia tienda y encargarnos de cambiar esos paños rotos, de esos paños sucios, de esos postes que están destruidos y de esas cuerdas que están cortas y de esas estacas que están débiles. Hermanos, tenemos que hacer un gran esfuerzo, sí. Y cuando leemos la palabra dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Hermanos, esto significa que así como que tenemos que ensancharnos hacia afuera, también tenemos que hacerlo hacia adentro. De las dos maneras. En ensanchamiento de dos maneras. En el área externa y en el área interna. En el área externa, básicamente es, hermano, hacer aquello que no has hecho para el Señor. Por ejemplo, más responsabilidades como siervo de Dios, asistencia a la iglesia, participar en un ministerio, más responsabilidades, más oración, más estudio de la palabra. Hermanos, ese es el ensanchamiento externo. Y básicamente nombré varias cositas, pero son más. Y en el área interna, hermano, podemos ver que es preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y cuando leemos en Esdras, capítulo 7, versículo 10, el Señor nos dice cómo debemos prepararnos. Dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová
y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que, hermanos, primero nosotros debemos preparar nuestra parte interna, extender, hermanos, esas cortinas internas para poder extender hacia afuera. Y cuando vemos la imagen, hermano, del flyer de la prédica, podemos ver la tienda pequeña, pero cuando esta tienda era ensanchada, se le agregaban más paños, las habitaciones quedaban pequeñas. Tenían que venir las personas y extender esas cortinas a más metros, más capacidades, para abarcar más cantidades de personas dentro de su tienda. Así que, hermanos, el llamado es a extendernos externamente e internamente. Básicamente en esto, hermano, la iglesia, por ejemplo, tiene que extenderse, ensancharse de dos maneras. Físicamente, que es la parte externa, que es el crecimiento de más miembros, de ministerio, de actividades, y también de la parte interna, que es la obediencia a la palabra, en el amor del Señor, en el fruto del Espíritu. Porque si crecemos externamente y no extendemos nuestras cortinas de nuestras habitaciones, nada estamos haciendo en el ensanchamiento. Así que, hermanos, el ensanchamiento primero empieza desde aquí, desde adentro, desde nuestras habitaciones. Y tenemos que, hermanos, preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Ensancharnos internamente para luego ensancharnos externamente. Hermanos, y Dios nos está demandando que crezcamos. Claro que sí, pero resulta, hermano, que nosotros nos cuesta hacer algo diferente, nos cuesta por la resistencia, nos cuesta por el temor, por el miedo, por el desánimo, la falta de compromiso. Tampoco nos ensanchamos también por el pecado y por la inseguridad. Y todas estas cosas, hermanos, nos mantienen estancados, así como Israel se mantuvo estancado por 70 años en el cautiverio. Y así como nos puede pasar a nosotros, que nos mantenemos estancados, hermanos, también le puede pasar lo mismo a la iglesia. ¿Usted lo sabía? Porque, hermano, Dios está demandando que la iglesia se ensanche, pero la resistencia, el tradicionalismo, el miedo, el pecado, la inseguridad, la falta de compromiso de cada uno de sus miembros puede mantener la iglesia estancada. Y eso no lo puede hacer crecer. Así que, hermanos, tenemos que primero ensanchar las cortinas de nuestras habitaciones para poder crecer externamente. Y Dios nos dice, hermano, ensancha el territorio de tu tienda, pero también nos dice, en la segunda palabra, no seas escasa. La primera es ensancha, y en dos áreas, interna y externamente. Ahora es, no seas escasas. Hermanos, si usted quiere recibir bendición de Dios, usted tiene que ser obediente a la palabra. Si usted quiere recibir bendición de Dios, tiene que honrarle, porque Dios honra a quienes a Él le honran. Y ese no seas escasa quiere decir no trabajes poco para el Señor. Ten pasión por la palabra de Dios. Ten pasión por las actividades en la iglesia. Esfuérzate y emociónate en abrir la palabra de Dios y leer un pasaje y emociónate por entenderlo, por buscar la interpretación, por saber qué es lo que Dios quiere decirte para tu vida. Nos está diciendo, no seamos escasos en la oración, no seamos escasos en invertir tiempo en la iglesia. Y me refiero a leer la palabra, a orar, a escribirle a un hermano, a llamarlo, y no seamos escasos en estar pendiente en el cronograma, en este caso de la iglesia, por ejemplo. No seamos escasos, o sea, no escatimemos en tiempo, en dinero, en responsabilidades en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros escatimamos, por ejemplo, a la hora de hacer mercado en nuestras casas? Un ejemplo básico. Tenemos un presupuesto, supongamos, de $20, $10, y vamos al mercado y nosotros escatimamos, si es válido. Mira, esta harina cuesta $2, voy a comprar la que cuesta 1.10. Esta azúcar vale 1.60,
voy a comprar la que vale 1.25. Y vamos escatimando en precio, estamos ahorrando nuestro bolsillo. Y el Señor nos está diciendo, no escatimes en mí, no escatimes en la palabra de Dios, no escatimes en tiempo, en dinero para la palabra de Dios. Y no me refiero a que traiga su dinero, no, sino que a veces toca algo para la iglesia y a veces compramos los más básicos o traemos lo que está roto, pero no para nuestros hogares, siempre lo nuevo. Y es un ejemplo básico que no quiero ahondar en esto por ahora, pero el Señor nos dice, no seamos escasos en palabra, en estudio, en compromiso, en esfuerzo, en amor, en la esencia que es ser un hijo de Dios, que no seamos escasos en eso. Porque así como le dice a la tienda que no sea escasa, también nosotros tenemos que tener, hermano, abundancia de nosotros en la palabra de Dios. Y la pregunta que te quiero hacer, hermano, ¿eres escaso en amor? ¿Eres escaso en oración? ¿Cuánto tiempo oras? Y no es que si oras 10 horas, eres un buen cristiano, no, sino cuánto tiempo estás orando, cuánto tiempo estás estudiando la palabra, cuántas veces al mes vienes a la iglesia, y ahí te vas a dar cuenta si eres escaso o no eres escaso. Si te falta abundancia en algunas de esas áreas o no. ¿Qué cosas están escasas en tu tienda? ¿Y qué puedes hacer para cambiar eso? El Señor nos dice esta mañana. Y la tercera palabra es, alarga tus cuerdas. Así como tenían que ensanchar los paños de las cortinas de las habitaciones internas, y así como tenían que extender y ensanchar los paños de las telas externas, también tenían que alargar sus cuerdas, porque esas cuerdas, imagínense, diminutas, ensanchando gran territorio de la tienda, no podían soportar el peso de esa tienda. Y el Señor nos está diciendo, alarga tus cuerdas. O sea, deja de hacer lo mismo una y otra vez. Deja el tradicionalismo, deja la rutina, deja el estancamiento y crece para el Señor. Crece por lo que verdaderamente importa y alárgate por aquello que está frente a ti. ¿Y qué es lo que debería estar frente a ti, hermano? La meta, el Señor. Porque muchas veces confundimos la meta en otras cosas materiales y la esencia de la palabra de Dios es allá arriba, hermano. Es allá arriba. Y la cuarta orden es refuerza tus estacas. Así como en aquel momento el pueblo tenía que extender sus cortinas interna y externamente y alargar sus cuerdas por cuerdas más fuertes, ellos tenían que también cambiar sus estacas. Normalmente cuando era una tienda pequeña, estas estacas eran estacas pequeñas, diminutas, delgadas. Y el Señor está diciendo, refuerza tus estacas. Ellos tenían que cambiar las estacas por estacas más grandes y más profundas. Y déjeme decirle, hermano, que cuando usted decida crecer y ensancharse, la tienda va a ser más grande, claro que sí. Pero, escúcheme bien, los vientos que vengan contra tu tienda también van a ser más fuertes. Y por eso, hermano, usted tiene que reforzar sus estacas. Hermanos, y reforzar tus estacas es necesario, porque cuando vengan las ráfagas de viento, esas estacas puedan estar firmes y no salgan volando. Porque muchas veces queremos crecer, déjeme decirle, queremos hacer más cosas, queremos que el Señor nos bendiga, pero hermanos, internamente somos chiquitos. ¿Y en qué sentido? Porque nuestras estacas de la fe, nuestras estacas de la oración, nuestras estacas del estudio de la palabra son chiquitos para el crecimiento que nosotros queremos tener. Y el Señor nos está diciendo, refuerza tus estacas, o sea, refuerza la oración, refuerza tu fe, refuerza la lectura de la palabra, refuerza tiempo y dedicación, aviva esa llama que por mucho tiempo la has tenido ahí, en el mismo nivel. El Señor nos está diciendo, agárrate más fuerte, afiánzate en mí y profundiza tus raíces en el fundamento que es la palabra de Dios, que es Cristo.
Es como esa planta, hermanos, que crece en tierra pequeña y consigue la piedra y crece rápido. Dice la palabra, crece rápido porque tiene poca profundidad. Pero cuando esa planta empieza a agarrar peso, sus raíces están débiles, sus estacas están débiles porque no están bien agarradas y se caen fácilmente. Así que el Señor nos dice que reforcemos nuestras estacas, porque si queremos crecer, queremos ensancharnos, tenemos que reforzar nuestras estacas, hacerla más grande, más fuerte y cavar, hermano, más profundo. Y el Señor en pocas palabras está diciendo que reforcemos, nos está pidiendo que reforcemos nuestras estacas. Porque unas estacas, hermano, bien profundas y grandes, esas estacas no van a salir. Tenemos que estancarnos, hermano, pero en la palabra de Dios, reforzarnos en las palabras de Dios. Y quiero preguntarle, hermano, ¿usted quiere ensancharse? ¿Usted quiere crecer? Refuerce sus estacas, entonces, en oración, en palabra, en fe, en estudio de la palabra. Para cuando vengan los vientos difíciles, vengan las ráfagas de viento, su tienda esté firme, porque sus cuerdas están largas y sus estacas están profundas en la palabra de Dios. Hermano, y así como Israel, que duró 70 años aproximadamente en cautiverio, que duró 70 años estéril, sin producirse, sin ver más allá donde podía ver, hermanos, muchas veces nosotros hemos sido estériles en nuestras vidas, en algún área de nuestras vidas. Tal vez trabajamos mucho, nos esforzamos mucho en nuestro trabajo, y es válido, pero nos esforzamos poco aquí en la iglesia. Tal vez nos esforzamos mucho en una carrera universitaria y estudiamos hasta tarde, pero en la palabra de Dios cuando la vamos a leer nos da sueño. Ahí hemos sido estériles. Tal vez hemos escuchado antes de Cristo canciones que nos gustaban, que nos hacían mover la carne y que bailábamos en algún momento de nuestras vidas y que gritábamos a gañote antes de Cristo. Pero ahora en Cristo, cuando escuchamos una alabanza, no cantamos. Un ejemplo, ahí también podemos ser estériles, porque nos falta pasión, nos falta fervor, nos falta, hermano, nos falta esa esencia del Espíritu Santo y que debemos de reforzarnos en ello. Hermanos, muchas veces estamos muy cómodos en nuestras sillas, y me incluyo, y queremos escuchar la palabra de Dios, pero no queremos hacer. Queremos alimentarnos y muchas veces, como decimos los pastores, nos convertimos en obesos espirituales. Recibimos, pero somos estériles en hablar la palabra de Dios a otros. Ahí, hermano, en ese ejemplo tan simple, también nos hemos convertido en estériles. Básicamente, en algo tan sencillo. Hermanos, pero déjame decirle que así como el Señor le dijo a Israel, también nos dice a nosotros. Cuando leemos el versículo 1, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz y levanta canción y da voces de júbilo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, y estoy seguro, hemos decidido crecer. ¿Y usted ha decidido crecer, hermano? Pues, hermano, regocíjese. Porque si usted ha decidido crecer y ha decidido ensancharse, tenga por seguro, hermano, que el Señor le va a bendecir. ¿Y usted está seguro de eso, hermano? Amén. Amén. Y esa es la palabra de Dios, hermanos, que nos regocijemos, porque la idea es que usted no salga de aquí regañado, no salga de aquí triste, pero sí que salga de aquí confrontado, que salga de aquí redarguido, pero al mismo tiempo que salga edificado por la palabra de Dios. Y esa es la esencia de la palabra, hermano. Hermanos, el Señor le dijo a Israel, ensánchate, crece, porque te voy a bendecir y tendrás que hacer lo que nunca has hecho por 70 años, y es esforzarte y extenderte. Así que, hermanos, si usted quiere que el Señor le bendiga, hónrele. Si usted quiere que el Señor le bendiga y le vaya bien en su trabajo, en su familia, sea obediente a la palabra de Dios. Reforcemos nuestras estacas, alarguemos nuestras cuerdas, crezcamos en el Señor. Hermanos, y como hijos de Dios, vamos a ensancharnos hacia aquella meta que el Señor nos puso por delante. ¿Y cuál es esa meta, hermano? Cuando estemos allá, hermano, no perdamos la mirada y la meta, porque esa es la verdadera meta. Como familia, hermano, como iglesia, vamos a extendernos a la unidad.
Vamos a extendernos, hermanos, hacia la palabra de Dios y al crecimiento interno y externo de nosotros y de nuestra iglesia, hermano. El Señor también quiere, hermano, que la iglesia crezca, se ensanche. Pero, hermano, para eso también es necesario que nosotros nos actualicemos. Y no me refiero a que vayamos a la par con el crecimiento del mundo, no. Porque muchas veces hay cosas que ya no funcionan en esta época. Y quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, hace muchos años atrás, no estuve en esa época, y tal vez algunos de ustedes sí, pero se enviaban cartas. Usted quiere comunicarse con alguien, y usted mandaba una carta por correo y llegaba, después de 2 semanas tenía que apostillarlo y esperar la respuesta. Se enviaban información de esa manera. Ahora no, hermano. Ahora usted agarra el teléfono, lo levanta, manda un WhatsApp y listo. No levanta, suena y listo. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas que tenemos que actualizarnos y que tenemos que crecer también como estrategia para llevar la palabra de Dios, también para aprender la palabra de Dios. Tenemos que ser estratégicos. Por ejemplo, antes funcionaba mucho la radio, aún sigue funcionando, muchos la escuchan, pero hermano, ahora es más potente, en este caso, las redes sociales. Por ejemplo, el YouTube. ¿Tenemos que crecer en estrategia para llevar la palabra de Dios? Sí. ¿Tenemos que crecer estratégicamente nosotros para estudiar la palabra? Sí. Hermanos, los ministerios de nuestra iglesia tienen, porque sí, porque es la palabra de Dios, tienen que actualizarse, tienen que renovar, tienen que usar de forma estratégica los recursos, tienen que crecer. De igual manera, la iglesia para crecer tiene que renovar muchas cosas que ya actualmente no funcionan. Tenemos que extendernos también, hermanos, en aquellas cosas. Por ejemplo, no sé si usted ha sembrado o ha tenido la oportunidad de tener matas en su casa. Usted agarra una mata, hermano, y la siembra. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de sembrar una mata de manzana, una semilla, gracias hermano, una semilla de manzana, pero primero la germiné en un matero pequeño. Ellas normalmente tardan entre 3 meses en germinarse. La siembro y esa mata, después de haber germinado, creció. Pero esa mata, hermanos, hice una prueba de mucho tiempo, pasaron 2 años y aún tengo la mata en mi casa. Y esa mata no ha crecido. Y no va a crecer, dice la hermana, no va a crecer. ¿Por qué, hermano? Porque esa mata está diseñada para profundidades, para tierra, para crecimiento, para espacio. Y está estancada, ya ha estado estancada por 2 años porque su tierra es poco profunda. Y el espacio que tiene es poco para ella crecer. ¿Esto aplica a nuestras vidas? Sí. ¿Aplica a la iglesia? Sí. Y por ejemplo, usted agarra ciertas cantidades de matas en un territorio, por ejemplo como este, matas como mango, plátano, matas grandes que se desarrollan y crecen, que la siembra tiene que ser aproximadamente entre 10 metros, depende de la mata, y usted la siembra 2 metros una a la otra, esas matas van a crecer rápido, pero va a llegar un momento que se van a estancar de tamaño. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen espacio, no tienen profundidad en sus raíces. Así que, hermanos, nosotros necesitamos ensancharnos, necesitamos crecer en el Señor. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es para cada uno de nosotros. Y nosotros somos como esas plantas que tenemos que buscar territorio, tenemos que crecer en el Señor para poder, hermano, avanzar, para poder ensancharnos. Así que si la iglesia, hermano, primitiva, por ejemplo, alborotó la comunidad en aquella época, si la iglesia primitiva los llamaban los trastornadores en aquella época, ¿por qué nosotros, hermanos, no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no creamos de esa manera un caos? ¿Por qué no creamos, hermanos, en nuestra sociedad con nuestros vecinos y que nos digan esos que trastornan el mundo? Nosotros, hermanos, tenemos que ensancharnos,
de todas las maneras, de todas las estrategias posibles. Así que, hermano, ¿usted quiere crecer? Pues lea la palabra de Dios, refuerce sus estacas, ore más, tenga más fe, venga a la iglesia, hable con sus hermanos, no se aparte la palabra de Dios porque es como una fogata. Hay varios listones, varios trozos de madera, pero si usted agarra un trozo de madera y lo aparta de ese fuego, ese trozo de madera se va a quedar encendido por varias horas y al día siguiente va a estar caliente si usted lo toca. Pero en 2 días o 3 días, ese trozo de madera va a estar frío. Mientras que el resto de las maderas, si están unidos, va a estar el fuego encendido. Así que, hermanos, a crecer se ha dicho, a crecer en el Señor, a crecer externamente y a crecer internamente, hermanos. Así que, hermanos, vamos por favor a colocarnos de pie. Y antes de terminar, hermanos, quiero leerles Romanos. Si usted, hermano, está aquí en nuestra iglesia escuchando la palabra de Dios y usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, quiero que usted escuche esta palabra en Romanos 10, en el versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como siempre de costumbre, hermano, la Iglesia Bíblica del Este hoy nuevamente ha hablado de la palabra de Dios y ha hecho el llamado. Si usted dice, no, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo me porto bien, hago buenas cosas, pero si usted no ha confesado a Cristo y ha dicho, mira, sí, acepto al Señor en mi corazón, así como por ejemplo usted toma la decisión de todos los días, de qué vestirse, de qué comer, si va a salir o no va a salir, así como toma la decisión de casarse o no casarse, usted también tiene que tomar la decisión de decir el sí más importante en su vida, y es el sí al Señor. Si aquí hay alguien que no le ha dicho sí al Señor, le invito, hermano o hermana, que levante su mano si usted lo ha aceptado en su corazón, porque queremos orar por usted y queremos conocerle como miembro de nuestra familia. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir al Señor esta mañana? ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiera decirle sí al Señor? Hermanos, les puedo decir que no postergue esta decisión. Entonces aquí todos somos miembros de la familia de Dios. Así que, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, por su palabra, que es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque usted nos enseña, nos redarguye, Señor, nos confronta y también nos edifica, Padre. Le damos gracias, Señor, por escuchar su palabra y le pedimos que nos ayude a ser hacedores de ella, Señor. Ayúdenos a crecer, Señor. Ayúdenos a ensancharnos, Padre. Ayúdenos, Señor, a no ser escasos en nuestras vidas, Padre. Le pedimos que nos ayude a reforzar nuestras estacas, a alargar nuestras cuerdas, Señor, y a no escatimar, Padre, en cuanto a usted, Señor. Le damos las gracias, Señor, y le pedimos que nos ayude a vivir conforme a lo que su palabra dice. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar